6. Chamanismo y DMT. Estar planteándome tener una experiencia con aquella planta despertó en mí un interés especial por la figura de los chamanes. Hasta hace muy poco yo nunca me había planteado cuál era su rol en la historia del ser. Sin embargo, existe mucha más información sobre el chamanismo de la que me hubiera imaginado antes, y he podido ver que hoy sigue habiendo chamanes prácticamente en todos los rincones del mundo. Siempre han estado y siempre estarán. Es más, a poco que ahondemos en nuestra historia, podremos comprobar que el chamán es una figura sin la cual no seríamos capaces de explicar los primeros pasos de nuestra civilización. Permíteme que durante este capítulo juegue con la poesía y la leyenda que me he encontrado en torno a esta figura. Chamán significa el que sabe, el que conoce. En la prehistoria se creía que al chamán lo ponían los dioses en la tierra para guiar a su pueblo. Eran protectores de su gente, tanto ante lo desconocido como ante los otros humanos. Aquellas comunidades sentían ser parte de la naturaleza de un modo que hoy nosotros no podemos comprender. Se consideraban hijos de la tierra, pero pensaban que había algo más, un mundo espiritual. El chamán era el nexo entre los humanos y aquel mundo espiritual, alguien con la capacidad de moverse entre dos mundos. De él se dice que camina entre dos reinos y que tiene la capacidad de descomponerse y volver a componerse, y de morir y volver a nacer. El chamán es pionero en lo espiritual y en la idea del concepto de Dios o los dioses. Sus experiencias fueron las primeras que hicieran creer a los humanos estar ante algo holístico y sagrado. Pero a diferencia de lo que sucede dentro de cualquier religión, el chamán no aprende lo que sabe de los demás, sino que basa su fe en sus propias experiencias y percepciones. Y a diferencia de las religiones, el chamán era alguien que enseñaba a los demás las cosas que había visto por sí mismo y no las que le habían enseñado o las que había leído en algún libro. Cuenta la leyenda de la ayahuasca que fueron los espíritus de las propias plantas quienes guiaron los primeros chamanes para encontrar aquella mezcla perfecta que les conectase con ellos. Quizás ni siquiera fuese necesario. Es probable que aquellas comunidades experimentasen con todo lo que fuesen encontrando en su paso y realizando combinaciones de todo tipo. Una vez que dieron con la tecla exacta, quizás pensaron que no había sido una casualidad y quizá fueron estas propias experiencias las que les convencieron de ello. Hay una realidad subyacente a todo esto, a la que nadie parece dar importancia. Estas plantas y hongos utilizadas con el chamanismo llevan en nuestro planeta milenios, quizá millones de años antes que nosotros. Es como si siempre nos hubieran estado esperando, como si la experiencia chamánica fuese en realidad una combinación mágica entre dos especies en las que ambas partes son necesarias. Es una simbiosis que parece provenir de un diseño inteligente previo y subyacente a la propia naturaleza. Así que podemos pensar de esta manera o dar por sentado que solo es una cuestión de azar. Supongamos que es la naturaleza quien combina las diferentes especies para lograr una evolución global. En realidad, eso es lo que parece suceder, aunque pensamos que lo hace de manera involuntaria y azarosa. Pero imaginemos que existe algún tipo de voluntad intrínseca a la naturaleza. En ese caso, la evolución sería un hecho deliberado, y hoy en día la naturaleza seguiría emitiendo señales para que continúe esta evolución de entre todos los seres de nuestro planeta. Los humanos somos los primeros en ser capaces de entender estas señales, y de entre los humanos fueron los chamanes los primeros en percibirlas. Quizás hoy llevamos siglos sin escucharlas, pero ello puede deberse simplemente a que estamos demasiado ocupados por nuestras vidas y a que hemos dejado de prestarles atención, todos nosotros, salvo unos pocos. Dediqué aquella semana a informarme acerca de la dimetiltriptamina. No me costó encontrar abundante información acerca de su naturaleza, así como de sus efectos. Con poco que supe sobre ella, me di cuenta de que no tiene nada que ver con el enorme abanico de drogas de las que podemos disponer hoy en día, sean estas legales o no. De cualquier manera, te animo a que antes de tomar la decisión de probar algo que no conoces, hagas como yo y te informes en profundidad de qué es lo que tienes entre manos.
La DMT se encuentra en toda la naturaleza debido a su sencillez molecular. Esto quiere decir que casi todos los organismos con cierto nivel de complejidad disponen de las enzimas necesarias para sintetizarla. Por eso, su aparición por todos lados es una cuestión de simple estadística. Su composición molecular es, por ejemplo, muy cercana a la del triptófano, un aminoácido esencial en nuestra alimentación. Se han encontrado trazas de esta molécula en la orina de personas adultas, por lo que está extendida la creencia de que nuestro propio organismo la puede producir en determinados momentos de nuestra vida. Es una herramienta invisible, un agente fantasma que actúa sin dejar rastro. Así, cualquier día puede aparecer, hacerte ver algo que nadie ve y dejarte la sensación de estar perdiendo la cabeza, ya que no puedes demostrar lo que te ha ocurrido. El primero en describir a la dimetiltriptamina como un alucinógeno creado por nuestro organismo de manera endógena fue el Dr. Rick Strassman en el documental DMT, La molécula del espíritu. Esto supone una enorme diferencia respecto a cualquier otra sustancia en la que queramos compararla, cualquier droga. La DMT actúa por nuestro cuerpo como un neurotransmisor, que es algo muy parecido a una hormona, con la diferencia de que las hormonas pueden actuar en todo el cuerpo, mientras que los neurotransmisores tienen una actuación local, quedando su ámbito de actuación en el propio cerebro. Esto es, la dimetiltriptamina funciona estimulando nuevas conexiones entre las neuronas y llevando información entre las mismas. Incluso puede que ayude a la regeneración de estas. La naturaleza ha tardado milenios en crear una especie con la capacidad de consumir voluntariamente estas plantas y razonar acerca de estas experiencias. Pero lo cierto es que apenas podemos comprender por qué existe realmente esta molécula y cuál es su objetivo último. Sabemos que en la naturaleza todo sucede por algún motivo y probablemente lo que la DMT hace con nosotros no es ninguna excepción. Resulta especialmente curioso en qué momentos concretos de nuestra vida aparece la DMT de manera endógena. Para empezar, está presente durante los primeros años de vida, cuando nuestro cerebro se está formando. Esto parece tener sentido, teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto. Debe ser esto cierto. De ser esto cierto, podríamos afirmar que los niños ven definitivamente el mundo de manera diferente a los adultos. Está en nuestra naturaleza que durante estos primeros años tengamos un más elevado grado de percepción de nuestro entorno y puede que esta sea la labor de la dimetiltriptamina. Se sospecha que nuestro cerebro podría liberar pequeñas cantidades de dimetiltriptamina una vez que nos hemos quedado dormidos. De esta manera es como se generarían las proyecciones que tenemos durante nuestros sueños. Esto también parece tener sentido, más si tenemos en cuenta que mientras dormimos, estamos realmente teniendo experiencias mentales que se proyectan fuera de nuestro cuerpo y de nuestro mundo. Desafortunadamente no tenemos la capacidad de recordar nuestros sueños con la claridad suficiente como para darnos cuenta de lo importantes que estos son para nosotros. Además, esta molécula aparece en el cuerpo en situaciones de estrés, al igual que sucede con algunas hormonas. Estas situaciones pueden ser, por ejemplo, haber sufrido un accidente o encontrarnos en una experiencia cercana a la muerte. Esto explicaría por qué sufrimos alucinaciones durante esos instantes críticos. No debemos olvidar que siempre que se produce una alucinación, esta viene provocada por un motivo químico y quizás por ello la DMT adquiere especial importancia en estas situaciones. Quizás no hay mucho demostrado al respecto, pero hay quien opina que prácticas como la meditación o el yoga tratan de llegar a un estado alterado de conciencia que suele asociarse con la activación de la glándula pineal, la cual también se relaciona a menudo con las experiencias del DMT. Tal vez se podría explicar los estados de máxima lucidez que obtienen los expertos en estas prácticas gracias a la generación endógena de dimetiltriptamina por parte de nuestro organismo en el momento cumbre de la actividad. No sería del todo ilógico que tuviésemos esa capacidad. En esta ocasión, la DMT aparecería gracias a una práctica voluntaria y voluntariosa. Sin embargo, yo nunca he conseguido llegar a tal estado de lucidez de manera endógena y autosuficiente,
Hasta hace muy poco yo no era una persona especialmente paciente y no creía en absoluto en las increíbles cualidades que tenemos. No creía en las técnicas de meditación, en el yoga, en los mantras o en los rezos, y tampoco creía en el chamanismo. Rick Strassman encontró a su vez moléculas de DMT en la glándula pineal de las ratas, por lo que podemos imaginar que este es el lugar del que brota también en el caso de los humanos. Sin embargo, sabemos muy poco de la glándula pineal. Esta tiene el tamaño de un guisante y es fácilmente localizable en el centro exacto de nuestro cerebro, rodeada por nuestra masa encefálica, aunque sin formar parte de ella. Esta conecta directamente con nuestras retinas y por lo que recibe luz directa y nos sirve para regular nuestro organismo según los ciclos de luz. Por su localización, la glándula pineal ha llamado la atención de todas las culturas, desde la edad antigua hasta la actualidad. A ella se le atribuyen algunos de los estados místicos espontáneos que recoge nuestra historia. Para los egipcios y griegos, entre otros, era a través de la glándula pineal como el alma entraba a nuestro cuerpo, un auténtico portal entre dos mundos. Así, siempre hemos intuido que nuestro cerebro generaba compuesto que nos permite tener experiencias místicas, pero hasta ahora no podemos comprobarlo a través de la ciencia. ¿Quién sabe si gracias a la dimetiltriptamina ahora podremos encontrar un punto de unión entre ciencia y espiritualidad? Que esto pueda o no acabar siendo una certeza depende del empeño que pongamos en demostrarlo. Además, leyendo una entrevista me enteré que el Dr. Rick Strassman descubrió una coincidencia bastante improbable entre los mundos de la filosofía budista y la ciencia. Por un lado, el libro tibetano de los muertos nos habla de que el alma entra al feto justo a los 49 días de vida, algo que probablemente hayas escuchado antes. Esto podría sonar arbitrario, una cifra elegida al azar y sin fundamento. Sin embargo, lo curioso de todo es que justo a los 49 días es cuando la glándula pineal es visible por primera vez en el feto, y esto es algo que los antiguos tibetanos no podían saber. Y ya que está demostrado que la glándula pineal es capaz de segregar la DMT, esto nos ofrece un nuevo motivo para entender esta sustancia en su contexto espiritual. Pero, ¿por qué motivo generaríamos endógenamente compuestos alucinógenos? Imagino que debe ser realmente complicado encontrar una respuesta, ya que esta escapa a nuestra comprensión, y sospecho que se acerca más a la filosofía que a la propia ciencia. Sin embargo, podemos imaginar que conocer aquello que nosotros somos tiene mucho que ver con las funciones de esta glándula. Así, del mismo modo que necesitamos alimentos y hormonas para el crecimiento de nuestro cuerpo, igualmente lo necesitamos para el crecimiento de nuestra mente, o quién sabe si nuestra propia alma. Ya he mencionado el calificativo de molécula espiritual, o incluso hay quien la llama molécula de la realidad. Del mismo modo, a mi amigo Juan le gusta decir que no se trata de un alucinógeno, sino de un desalucinógeno. Para terminar de introducirte qué es la DMT, me queda por contarte lo más extraño de todo. Se piensa que nuestro cerebro libera una gran cantidad de la molécula en el momento exacto de nuestra muerte. Esto explicaría los estados de lucidez o las alucinaciones que parecen alcanzar las personas justo antes de expirar. Para mí, el hecho de que la produzcamos en un momento tan importante de nuestra existencia puede ser una de las claves para comprender por qué existe la dimetiltriptamina y cuál es su relevancia en nuestra vida. Podemos imaginar que cuando esta molécula tiene un origen endógeno, esta metabolizará con nuestro organismo de una manera más directa y natural que si la consumimos de una planta. Del mismo modo que no metabolizamos la leche de una vaca de la misma manera que la de nuestra madre. Es posible que cuando nuestro organismo detecta que va a morir, produzca una cantidad de la sustancia tal que permita al individuo acceder a un estado de máxima conciencia, que es el que procede a su muerte. Este sería un estado de lucidez que no somos capaces de emular, ni siquiera mediante el consumo de DMT de manera exógena. Es un estado que puede hacernos creer que el tiempo se ha detenido y que nos permite ver pasar toda nuestra vida entre nuestros ojos, como si esta fuese una historia donde todo tiene sentido, un principio y un final.
Todo se detiene cuando tu mente trabaja en su máximo potencial. Es un momento de comprensión que va mucho más allá de las palabras y que no requiere de tiempo para ser interiorizada. ¿Por qué sucede esto? Es algo que probablemente no comprendemos hasta el día de nuestro propio fallecimiento. El hecho de que esta misma sustancia existe en la naturaleza por doquier es una invitación evidente a que nos asumemos aquello que somos realmente. Si creemos en algunas personas que dicen haber tenido experiencias cercanas a la muerte y haber vuelto a sus cuerpos, resulta que estas parecen acceder a un estado en el que no necesitan de sus ojos ni sus oídos para saber lo que sucede en su entorno. Todos hemos visto en televisión algún caso de un paciente que ha perdido la vida y flota por el hospital escuchando las conversaciones de los médicos o los familiares para después recuperar la conciencia. Pero más allá de analizar individualmente cada caso, lo que tenemos que plantearnos es por qué sucede esto, qué hace esa sustancia en el interior de nuestro organismo y cuál es su propósito. Si estas experiencias aparecen de manera natural una y otra vez, probablemente es porque están ahí para que aprendamos algo de ellas. Si bien nuestro cuerpo genera la molécula cuando él lo decide, la naturaleza nos otorga la oportunidad de acudir a estas experiencias de manera voluntaria y una vez más, creo que esto no puede ser casual. Además, estoy convencido de que forma parte de nuestro cometido. La palabra de Dios se elevó desde los elementos inferiores hasta la pura creación de la naturaleza. Hermes Trismegisto.